En realidad, Wilde puede ser el cadáver de un recluso que ha comenzado a pudrirse, quien tomó de ahí la idea de un libro maldito que acabaría dando lugar al concepto del Necronomicon. Este es el Necronomicon. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que del Rey de Amarillo, escrito por Robert Williams Chambers. Es este. Aquí lo puede. Bueno, esta es una de las colecciones. No vamos a hablar del Rey de Amarillo. Porque el Rey de Amarillo, pues, es toda esta colección de relatos. Sin embargo, vamos a leer el primer relato de esta obra maestra, ¿no? Entonces, un poco como introducción, ¿de qué se trata el Rey de Amarillo? Es normalmente descrito como una obra maestra de la ficción espectral que toma su nombre de un libro homónimo, prohibido y monstruoso, cuya lectura acarrea terror, locura y tragedia a quien se atreva a leerlo, ¿no? Como ya les mencioné, fue escrito por el autor estadounidense Robert Williams Chambers. Y bueno, El Rey de Amarillo en realidad sí es un libro dentro de todos estos relatos que causa terror a quien lo lee, ¿no? Causa paranoia, terror, y sobre todo podemos ver algunos, como que le da alucinaciones o le da, ¿cómo decirlo? Como espejismos a quienes leen la obra del Rey de Amarillo sobre una tierra desolada, la tierra de Carcosa, ¿no? Un lugar, pues, de ensueño, pero pesadillesco, ¿no? Entonces, eso es el Rey de Amarillo. Y del Rey de Amarillo, el relato que nos concierne esta noche es el de El Reparador de Reputaciones. El Reparador de Reputaciones es un relato publicado por primera vez en 1895, como la historia inicial de la colección de El Rey de Amarillo. La narrativa se desarrolla a través del relato en primera persona, y aquí hay que aclarar, poco confiable, es un narrador en el que no podemos confiar, y ahorita vamos a ahondar más al respecto, de Hildred Castaigne, un neoyorquino cuya psique fracturada después de una caída de un caballo y después una obsesión posterior con la enigmática obra del Rey Amarillo lo induce a la locura, ¿no? Entonces, delirando con visiones de una antigua realeza y un trono destinado a él en la ciudad perdida de Carcosa, que es este reino que les digo que las personas que leen El Rey de Amarillo alucinan con él, Castaigne obtiene la ayuda del señor Wilde, una figura grotesca que dirige un servicio clandestino dedicado a falsificar documentos y reputaciones para cumplir las ambiciones de sus clientes. Mientras elementos sociales como las cámaras letales de eutanasia pública subrayan una América distópica de la década de 1920. Entonces aquí ya podemos encontrar el primer elemento con el que nos vamos a cruzar que nos puede intrigar, que es interesante de esta lectura. El relato fue publicado en 1895. Sin embargo, presuntamente, y es muy importante, ahorita van a ver por qué, presuntamente la historia está situada en una América en 1920, 25 años después. No. Y aquí es donde entra la parte del narrador no confiable. ¿Realmente estamos en 1920? ¿O todo está en la cabeza del protagonista? Bueno, pues a lo largo de la historia se sugiere cada vez más que Castaigne, el protagonista, no está bien y posiblemente sufre delirios. Aunque es difícil determinar qué elementos del relato son reales y cuáles son imaginarios, es una especie de ciencia ficción, por lo que les decía, porque fue escrito a mediados de 1890 y toma lugar en 1920. Entonces, esto convierte esta lectura en una obra maestra de la narrativa poco confiable, en la que orilla al espectador, bueno, a nosotros como lectores más bien, a cuestionarnos cada detalle que creemos saber, ¿no? Eso es lo interesante de la obra, porque mientras, bueno, a mí me pasó, ya ustedes, si lo leyeron, me compartirán su experiencia, pero yo lo leía y decía, ay, güey, ¿no? ¿Qué tanto de lo que estoy leyendo es cierto y qué tanto no? Entonces, pues bueno, eso lo veremos.
Pero primero, bueno, aquí les va un análisis que encontré de una autora que se llama Lucy Snyder, ¿no? Tiene múltiples libros de fantasía y ciencia ficción. Y me encontré un análisis en el que me voy a dar la atribución de leer algunos pasajes, ¿no? De este libro. Porque toda la historia se cuenta desde el punto de vista de Hildred Castaigne, ¿no? Cuya historia de fondo es que se cayó de su caballo, sufrió una lesión en la cabeza y pasó tiempo bajo el cuidado del Dr. Archer en un asilo psiquiátrico privado. Pero, ¿por qué está libre? Si fue recluido en un asilo psiquiátrico, ¿por qué ya lo vemos moviéndose en sociedad? ¿No? Bueno, esa es de las primeras cosas que llaman la atención. En los párrafos cuarto y quinto de la historia, muy temprano, muy temprano en la narración, Castaigne rechaza con vehemencia la posibilidad de que su mente está deteriorada. Y para eso vamos a leer un pasaje, ¿no? En la que podemos ir encontrando a qué nos referimos con eso, ¿no? Refiriéndose al Dr. Archer, por fin decidió que me había recuperado y yo, que sabía que mi mente había estado siempre tan sana como la suya, si no más, pagué mis derechos de matrícula. Como él lo llamó por broma y me fui. Le dije sonriente que ya me las pagaría por su error, y él rió de buen grado y me pidió que lo visitara de vez en cuando. Así lo hice con la esperanza de un posible ajuste de cuentas, pero no me dio la oportunidad y yo le dije que esperaría. La caída del caballo no tuvo por fortuna malas consecuencias, por el contrario, mi carácter mejoró. De un joven ciudadano ocioso me convertí en alguien activo, enérgico, atemperado y sobre todo, por sobre todo, ambicioso. Entonces aquí ya podemos empezar a detectar unas pinceladas de locura, ¿no? Ya desde que habla de un ajuste de cuentas, desde que habla que lo va a visitar para devolverle lo que le hizo. Y desde que habla que cambió su personalidad, que de ocioso a ambicioso. Y más tarde en la narración vamos a ver a qué ambición se refería este personaje, ¿no? Bueno, y a pesar de que él rechaza vehementemente que está bien de la cabeza, que no se le zafó ningún tornillo, que está todo bien con él, otros personajes lo tratan como si sufriera alguna forma de locura. Y él les guarda rencor por ello, ¿no? Entonces aquí tenemos otro pasaje de la lectura donde podemos ver justamente eso, ¿no? Aquí está hablando con otro personaje y dice: me miró atento, como solía hacerlo el Dr. Archer, y supe que pensaba que estaba mentalmente enfermo. Quizá fue una suerte para él que no empleara la palabra lunático en ese instante. No. Contesté a su inexpresado pensamiento. No estoy mentalmente perturbado. Estoy tan cuerdo como el señor Wilde. Entonces aquí podemos ver, y a lo largo de toda la lectura, vemos cómo palabras como loco, lunático, lo sacan de quicio y realmente hacen que se empute, ¿no? La neta se encabrona cuando escucha este tipo de palabras. Entonces aquí ya podemos empezar a ver la primera contradicción, ¿no? Es el narrador en primera persona, nos asegura que él está completamente cuerdo, pero sin embargo, si analizamos las interacciones con los otros personajes como que lo tratan con cuidado, incluso tratan de no decir nada para no hacerlo enojar, dándonos a entender como lectores que algo no está bien con el narrador, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar un poco más, porque después en la historia vemos que con otro personaje están hablando de El Rey de Amarillo, ¿no? Que Castaigne leyó. Y aquí empieza este pasaje. ¿No lo has leído?, le pregunté. ¿Yo? No, gracias a Dios. No quiero volverme loco. Vi que lamentó lo que había dicho tan pronto lo dijo. Hay solo una palabra que detesto más que lunático. Y esa palabra es loco. Entonces, un tercer personaje también vuelve a interactuar con él y vuelve como a decir, oye, pues estás como loco, y podemos ver cómo estas palabras, pues, tienen un efecto en él, hacen que él reaccione, que se empute, ¿no? Y bueno, ya para terminar,
los otros personajes claramente se cuidan de no enojar o ofenderlo, ¿no? Incluso un lector bastante descuidado o que no esté poniendo atención se da cuenta de que no todo está bien dentro de los confines de su cráneo. Entonces, el enigma que Chambers ofrece al lector a través de Castaigne no es si el personaje está loco o no, porque para cuando llegamos al final de la historia está claro que es un completo psicópata, ¿no? Entonces vamos a leer este último pasaje que subrayé y dice: «Tú eres el rey», exclamé, «pero yo lo seré. ¿Quién eres tú para quitarme el imperio de toda la tierra habitable? Nací primo de un rey, pero yo seré rey». Luis estaba blanco y rígido dentro de mí. De pronto, un hombre vino corriendo por la calle 4. Entró por el portal del templo letal, atravesó el sendero hasta las puertas de bronce a toda velocidad y penetró en la cámara de la muerte con un grito demente. Me reí hasta derramar lágrimas, porque había reconocido a Vance, y supe que Hauberg y su hija ya no se interpondrían en mi camino. ¿No? Entonces, ahí ya empieza a ser claro que es un psicópata, ¿no? Que tiene, justo aquí ya vemos cómo tiene deseos homicidas. Y entonces el enigma ya no radica en si el personaje está loco o no. Más bien radica en cuán profundamente su locura afecta su narración. Es posible, por ejemplo, cuestionar todo el escenario de la historia a la luz de la demencia de Castaigne. En el párrafo inicial, Castaigne describe una América salpicada de cámaras de suicidio. Una ciudad llena de dragones de soldados con uniformes azul brillante. Sin embargo, las cámaras de suicidio podrían ser algo tan mundano como entradas de metro, ¿no? Esto porque me puse a investigar un poco y resulta que en esa época se estaban construyendo los metros, estaban construyendo, ¿no? Estas entradas al metro y todo. Entonces, era bastante fácil imaginar a una persona con un sentido deteriorado de la realidad escuchando sobre alguien que se suicidó arrojándose a las vías y gradualmente convenciéndose a sí misma de que las paradas del tren subterráneo fueran creadas para el suicidio, ¿no? Entonces, los soldados podrían ser simplemente policías uniformados de azul. Todos los aspectos futuristas, sobrenaturales de la historia son en última instancia sospechosos, pero Chambers maneja eso con suficiente destreza como para que al leer la historia siga siendo una experiencia satisfactoria. Porque es así, para cuando llegamos al final realmente no tenemos claro qué sí pasó en realidad y qué está en la cabeza de Castaigne. Entonces eso hace que aparte su relectura sea muy gratificante y pues tenga mucho material de relectura porque pues te pones a cuestionar, oye, ¿esto será real? ¿Esto no será real? ¿Qué de lo que leí es real? ¿Qué de lo que leí no es real? Entonces eso lo hace interesante. Y bueno, ya para el final, el lector, o sea yo, y ustedes, si lo leyeron, queridos lectores, pues nos horrorizamos al descubrir sus planes porque lo que quiere él es matar a su primo, matar a la mujer que digamos con la que está coqueteando y matar al padre de esa mujer. Y lo quiere hacer para él, según, coronarse como el nuevo rey, porque según su primo es el rey, pero él quiere ser el rey. Esa es la ambición, ¿no? Entonces, es contrario a lo que podríamos creer que sucede en las historias de primera persona, realmente queremos que fracase. Porque estamos nosotros desarrollando sus planes psicópatas, sus planes homicidas, así entre las páginas. Y a pesar de que estamos, digamos, en su cabeza porque es un narrador en primera persona, realmente nos aliviamos al comprobar que termina encerrado y sus planes fracasan, ¿no? Entonces, a esto le podemos sumar un montón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, la diadema. Él habla de que creo que es todas las noches, no recuerdo bien, pero bueno, algunas noches son especiales para él porque se pone una diadema de oro con joyas, súper lustrosa, así la diadema más lujosa que nos podamos imaginar. Y entonces cuando lo leemos decimos, ay, pues esta diadema está cabrona, ¿no? Pero de repente llega un personaje, ve la diadema y se refiere a la diadema como esa pieza de chatarra de latón, ¿no? Entonces también esa es una de las cosas en las que decimos, a ver, ¿es una pieza de chatarra? ¿O si es de oro? ¿No? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién no? Entonces, toda la lectura es un enigma, toda la lectura, y eso es lo que hace interesante
lo que hace interesante esto, ¿no? Entonces también quisiera compartir con ustedes. Encontré un sitio maravilloso que se llama Old Style Tales Press, que lleva un sujeto que se llama M. Grant Keymer. Bueno, lo estoy pronunciando como mejor me está dando a entender. Pero básicamente es un sitio web lleno de ensayos sobre ficción weird, sobre historias de fantasmas, sobre horror cósmico. Y ahí encontré un análisis literario de esta obra del Reparador de Reputaciones. Entonces, aquí empieza el autor analizando por qué se llama el Rey de Amarillo y nos contextualiza un poco en la época, ¿no? Y por qué es importante. Tal vez ahorita decimos el Rey de Amarillo y pensamos, ¿por qué amarillo? Bueno, profundamente asociado con el movimiento decadente, el color amarillo fue conectado por primera vez con temas de corrupción e impropiedad varias décadas antes, cuando los güeyes del periodo de la regencia de Jane Austen usaban el color chillón para sugerir sus apetitos por lo indulgente, grotesco e impactante. Más tarde en el siglo, los libros franceses prohibidos en Inglaterra por su contenido lascivo fueron al principio discretamente empaquetados en cubiertas amarillas, pero cuando se descubrió el código, los libreros incluso llegaron a envolver publicaciones relativamente inocuas en ámbar llamativo para aumentar las ventas. El amarillo se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba enfermo en el alma, todo lo que era poco convencional, contrario, rebelde y decadente. Si algo era amarillo, era ostentoso y exuberante, pero también vulgar y decadente. Otras palabras asociadas con amarillo eran infame, escandaloso, venenoso, sensual, leproso, dorado, lúgubre, obsceno, espantoso, seductor, corruptivo, grotesco, fantástico, ajeno, fabuloso, atractivo, impactante, fascinante, procaz, repulsivo y repelente. Durante la década de 1890, miembros del movimiento decadente y la vanguardia literaria comenzaron a publicar The Yellow Book, una revista literaria de alta cultura más notable por las ilustraciones eróticas de inspiración oriental de Aubrey Berkeley. El crítico Richard Le Gallienne señaló que The Yellow Book era ciertamente novedoso, incluso llamativo, pero excepto por los dibujos y decoraciones de Berkeley, que vistos así por primera vez naturalmente afectaron a la mayoría de la gente como a la vez sorprendentes, repelentes y fascinantes, es difícil darse cuenta de por qué debería haber parecido tan impactante. Pero el público es una criatura instintiva, ni la mitad de estúpida de lo que usualmente se supone. Evidentemente olió algo extraño y bastante alarmante sobre la extraña nueva publicación trimestral, y así, casi inmediatamente, lo consideró como símbolo de nuevos movimientos que solo representaba parcialmente. Entonces aquí podemos entender un poco mejor la elección del autor de por qué ponerle el Rey de Amarillo, ¿no? Vimos todas las palabras que se asociaban con ese color en la época, lo repulsivo, lo decadente, lo obsceno, lo rebelde, ¿no? Entonces toma un cariz un poco más interesante el por qué se llama el Rey de Amarillo. Y luego, otro enigma del cuento. ¿Quién es el señor Wilde? ¿Quién o qué es él? Encogido, marchito, de piel amarilla, con orejas y dedos faltantes y un rostro desfigurado. Seguramente representa el epítome de la decadencia, la fantasía y el delirio. Su gato sádico, sin embargo, tiene un linaje que se remonta a El gato negro de Poe como símbolo de la verdad confrontativa. En realidad, Wilde puede ser el cadáver de un recluso que ha comenzado a pudrirse y cuyo gato lo está devorando lentamente. Su primer visitante, el magnate de los periódicos que tocó a la puerta, puede ser un casero preocupado. Su segundo visitante, el cliente encorvado que Hildred no notó al principio, puede no ser más que una de las alucinaciones de él. Su garganta desgarrada puede haber sido el resultado de los voraces mordisqueos del gato, o quizás Castaigne falló cuando golpeó al gato y alcanzó el odioso cadáver. O tal vez no haya gato ni Wilde. ¿Quién puede decirlo? Si sospechamos que el narrador, un tal señor Hildred Castaigne, cometió un crimen, matar al Dr. Archer, y murió en un asilo para enfermos mentales criminales, ¿no? Entonces, el señor Wilde, que es esta figura enloquecida, decadente,
que Castaigne va a visitar para poner en marcha sus planes de convertirse en el nuevo rey, de matar a su primo, de matar a la que está cortejando y a su padre. Pues con él va, pero como lo dice aquí, es un ser retorcido, es un ser que le faltan las orejas, le faltan dedos y todo el tiempo se está peleando con un gato. Pero como ya lo habíamos platicado, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Estamos en la mente de un demente, ¿no? Puede ser que haya cometido un crimen, el de matar al Dr. Archer, y murió en un asilo para enfermos mentales criminales. Eso puede ser que todo haya sido un delirio ahí. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Esa es la magia de este libro, que tal vez en esos enigmas también está destinado a volvernos locos a nosotros, ¿no? Entonces, eso es todo de lo que podemos estar seguro o citar como la verdad, ¿no? Todo lo demás es conjetura, lo cual puede ser terriblemente divertido, pero debe tratarse con cautela. Lo que es cierto, sin embargo, es que Castaigne cree lo que ve y es esto lo que tiene significado. Hauberg, que es el padre de la morrita que se está ligando a su primo, puede ser una alucinación, pero en el mundo de Hildred tiene un lugar. Las cabinas de suicidio pueden ser en sueños, y ahí ya habíamos hablado que a lo mejor eran entradas al metro subterráneo, ¿no? Pero entonces pueden ser en sueños, pero en la mente de Hildred tienen un propósito. Wild y su gato pueden ser fabricaciones, o solo un cuerpo en putrefacción y un callejero salvaje pasando desapercibidos. Pero en el universo de Castaigne son significativos, y ahí es donde radica la importancia, ¿no? Entonces, ya repasamos por qué es tan fascinante esta lectura. No sabes si lo que estás leyendo en realidad está pasando o solo estás en la cabeza del protagonista que está encerrado en un manicomio imaginándose todo. Pero definitivamente a uno como lector lo deja con preguntas y lo deja profundamente perturbado. Entonces aquí me gustaría tocar el tema de la obra de teatro ficticia, El Rey de Amarillo, porque recordemos que El Rey de Amarillo, el título de esta colección de cuentos, también habla de un libreto interno de que quien lo lee enloquece. Entonces, en el centro de este libro y del relato está la obra de teatro que nunca leemos completamente. Chambers nos da solo fragmentos, versos dispersos, extractos de diálogo, descripciones indirectas, pero estos fragmentos son suficientes para crear un objeto literario profundamente perturbador. Hay pocas cosas que sabemos de la obra. Tiene 2 actos. El acto 1 parece ordinario, incluso hermoso. Hasta este punto todavía la locura no pone su semilla en la mente de los incautos que leen el libro. Pero leer el acto 2 induce a la locura irreversible. En esta obra hay al menos 3 personajes: Casilda, Camilla y el extraño. El Rey de Amarillo aparece, probablemente como el extraño o quizás como una entidad separada. Está ambientada en Carcosa, una ciudad decadente bajo estrellas negras y lunas extrañas junto al lago de Hali. Y bien, ¿por qué es importante este libro, digamos, ficticio dentro de el universo que creó Chambers? Muy simple, y van a decir que no salimos de aquí, pero es indiscutible la influencia que ha tenido este autor, ¿no? Entonces, este libro, la obra de teatro ficticia, fue la fuente de inspiración de Howard Philip Lovecraft, quien tomó de ahí la idea de un libro maldito que acabaría dando lugar al concepto del Necronomicon. Si ya leyeron a Lovecraft, saben lo importante que es el Necronomicon, que al igual que El Rey de Amarillo es un libro... Por cierto, ¿cómo no se me ocurrió? Este es el Necronomicon. Pero bueno, este es el Necronomicon, porque el verdadero Necronomicon, al igual que El Rey de Amarillo, es un libro ficticio en el universo de Lovecraft, pues lleno de secretos oscuros. Igual induce a la locura a algunas personas que exploran sus páginas, ¿no?
En este caso le pusieron Necronomicon a una colección con los cuentos más icónicos de Lovecraft, ¿no? Entonces, pues me encanta este libro, es buenísimo y no me canso de hablar de él. ¿Quién es Robert Chambers? Ya vamos a terminar, ya hablamos un poco de la obra. Ahora vamos a indagar un poco en quién es este señor que escribió semejante obra perturbadora, ¿no? Entonces, en 1895, un artista estadounidense que había pasado 7 años estudiando en París publicó una colección de relatos que alteraría permanentemente el horror weird. Robert Chambers tenía 30 años cuando El Rey de Amarillo apareció en las librerías, y aunque pasaría las siguientes 4 décadas escribiendo bestsellers románticos que lo convertirían en uno de los autores más exitosos de su época, su reputación póstuma descansa completamente en ese único libro de 1895. Lo llamaron una de las obras más importantes de la ficción sobrenatural estadounidense. Lynn Carter fue más allá. Una obra maestra absoluta. Probablemente el libro más grande de fantasía weird escrito en este país entre la muerte de Poe y el surgimiento de Lovecraft. Y Lovecraft mismo, quien leyó el libro en 1927, lo incorporó a sus propios mitos de Cthulhu, haciendo que los ecos de Carcosa y el signo amarillo resonaran a través del siglo XX y hasta nuestros días. En 1895, apenas 2 años después de regresar de París, Chambers publicó El Rey de Amarillo. El libro fue publicado por Tennyson Neely en Estados Unidos y por Chatto & Windus en Gran Bretaña. Y ahora vamos al legado paradójico, ¿no? Porque como ya les dije, pues a pesar de que El Rey de Amarillo es una obra profundamente inquietante de horror, fantasía, después se dedicó a escribir comedias románticas. Y eso lo hizo para ganar varo, ¿no? En esa época escribir El Rey de Amarillo no le dio beneficios económicos y mandó a la chingada el género y dijo, ay, a mí lo que me importa es el dinero, voy a escribir novelas románticas. Y pues durante toda su vida, es lo que les decía, fue conocido principalmente por sus bestsellers románticos. Pero solo su ficción weird permaneció impresa durante la mayor parte del siglo XX, gracias a gran parte a que Lovecraft la incluyó en su estudio crítico Supernatural Horror in Literature. Lovecraft escribió en una carta a Clark Ashton Smith: Chambers es como Rupert Hughes y algunos otros titanes caídos, equipados con el cerebro y la educación correctos, pero completamente fuera del hábito de usarlos. O sea, ahí lo criticó duramente porque en la mente de Lovecraft, Chambers pudo haber sido un enorme exponente del horror cósmico si hubiera seguido por esa línea, ¿no? Entonces, Lovecraft apreciaba profundamente El Rey de Amarillo, pero lamentaba que Chambers hubiera abandonado el weird horror por el romance comercial. Un crítico resumió la frustración: gran parte del trabajo del señor Chambers se exaspera porque sentimos que podría haberlo hecho mucho mejor tan fácilmente. Y en 2000, y esto es interesante. En 2014, cuando la primera temporada de True Detective de HBO usó intensivamente la imaginería de Carcosa, El Rey de Amarillo y el signo amarillo, El Rey de Amarillo experimentó un resurgimiento masivo de popularidad más de un siglo después de su publicación. Si no han visto esa temporada de True Detective, se las recomiendo un montón. Y más si ya los dejé picados y van a continuar con los otros relatos del Rey Amarillo, creo que podrían tener un entendimiento mucho más profundo de lo que pasa en esa temporada. Yo por mi parte sí la voy a volver a ver, pero en su momento cuando la vi me pareció alucinante, perfectamente alucinante. Pero bueno, mis queridos escuchas, mi querido público, hemos llegado al final de la transmisión. Espero que les haya gustado, espero que el relato haya sido de su agrado, que los haya perturbado un poco. Y que si no le habían entendido bien al principio,
después de esta lectura, después de este análisis, puedan darle una segunda leída y adquirir un entendimiento más profundo de lo que pasa en este relato, ¿no? Es un relato que cada vez que lo leemos nos deja con más preguntas, pero eso lo hace muy divertido de volver a leer. Ya saben, como les dije, la próxima semana nos vamos con Jirel de Joiry. Para que lo preparen, en serio, es una lectura fantástica, es una lectura muy chingona, o sea, y esta ya vamos a salir del horror cósmico. Sigue habiendo esa parte cósmica porque al ser contemporáneos, digamos, Lovecraft y el surgimiento de la espada y brujería, pues muchos de los enemigos de estos héroes, de estas heroínas, son entes, son entidades traídas desde las tinieblas exteriores, desde los planos ocultos. Entonces sigue habiendo muchos elementos Lovecraftianos en estas historias, pero tienen un enfoque completamente diferente. Dejan de ser aterradores y se convierten en aventuras, en peleas épicas, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga tintes de lo mismo que hemos estado hablando estas últimas semanas, sí es un cambio de enfoque hacia algo un poco más cargado a la acción, más cargado a la aventura, más cargado a personajes fuertes, que no sucumben a la locura, que se sobreponen, que derrotan a esa entidad cósmica. Entonces son lecturas muy divertidas, muy recomendables. Jirel de Joiry, un descubrimiento que el año pasado me dejó con la boca abierta y espero que a ustedes también los deje después de esta semana, porque recuerden que lo tienen que leer esta semana para que lo discutamos la próxima. Y también, pues recordarles la biblioteca. Esta es la biblioteca de recursos. Ya están, aquí está el reparador de reputaciones. Les voy a poner los análisis literarios que rescaté para esta transmisión. Y aquí ya está Jirel se topa con la magia. Aquí hay una advertencia, empieza en la página 109. Esto es por lo que les comentaba que es el tercer libro de la colección, porque los primeros dos siento que difícilmente captarían la atención de personas que están incursionando en el género, pero definitivamente el tercer relato no veo cómo no pueda atrapar a la gente que empiece a leerlo, ¿no? Y también para recordarles que después de Jirel de Joiry viene otro relato de espada y brujería, pero esta vez protagonizados por dos icónicos personajes, Fafnir y el ratonero gris, escritos por el autor que acuñó el término de espada y brujería. Este relato se llama Asiago Encuentro en Lanmar y empieza en la página 184. Curiosamente, y esto no fue a propósito, pero también es el tercer relato de esta colección. ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque el primer relato es la historia de Fafnir y el segundo relato es la historia del ratonero. En el tercer relato es cuando se juntan y tienen su primera aventura juntos. Por la premura que es semana a semana, no me parecía viable leer los tres relatos que necesitamos para entender holísticamente, digamos, como ese primer ciclo de relatos de Fafnir y el ratonero gris. Pero me parece que, empezando por el tercero, que es la primera aventura junta de estos dos canallas, yo creo que sí es perfectamente entendible, es perfectamente entretenido, divertido. Entonces, esa es la razón por la que también empieza. Entonces, ya saben, esto sería todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado esta lectura, espero que hayan disfrutado mis comentarios. Me encantaría leerlos, me encantaría saber a ustedes qué les pareció estos libros. ¿Lo disfrutaron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo es completamente válido. También si me dicen, oye, ¿sabes qué, Abraham? Se me hizo una lectura horrible, no entiendo qué le ves, no entiendo qué pedo con tu vida. Yo creo que también te afectó leer El Rey de Amarillo y perdiste la cordura. Completamente válido, me encantaría conversar sobre ustedes y saber por qué piensan eso. Y a lo mejor me hacen cambiar de opinión o yo los hago cambiar de opinión a ustedes. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado. Y espero que las noches los agarre leyendo.
nos vemos la próxima semana.